Hermanos, disculpen, pero no sé qué cosa es lo que está pasando con el internet y se cortó la comunicación. Bueno, seguimos adelante nosotros. Amados hermanos, tengan ustedes buenas noches nuevamente. Así es. Darles saludos a nuestros pastores. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde cada día, que hayan pasado un lindo día, ya que hoy día estamos celebrando el Día del Pastor. Amén. Así que justo decíamos que el tema de hoy día es matrimonio sin ataduras. Matrimonio sin ataduras, ya que estamos hablando de lo que el mundo celebra hoy día en estas fechas, ¿no? Pero sabemos que la palabra de nosotros nos hizo libres, ¿no? Así que por eso que en esta noche vamos a hablar sobre este tema. Amados hermanos, muy buenas noches. Pastores, muy buenas noches. Los saludamos en el precioso nombre de Jesús a todos nuestros hermanos pastores, ministros de la palabra. Y damos gracias a Dios por ello. Damos gracias por este día maravilloso que los pastores están celebrando su día. También recordando la reforma de lo que es verdaderamente ser cristiano. Amado Pastor Segundo, muchas bendiciones a usted y a su amada esposa y todo el cuerpo pastoral. Pues vamos a comenzar con este tema. El nombre que le hemos puesto a este tema es el matrimonio sin ataduras. Quiero leer un versículo de la palabra antes de leer para compartir este precioso tema. Estamos al aire ya. A mis hermanos, amigos, o tal vez alguien que nos está mirando, algún familiar, muy buenas noches. Vamos a dar gracias a nuestro Padre con esta oración. Primeramente, antes de empezar, nos cogemos de la mano como esposo, como esposa. Padre amado, te damos gracias, Padre amado, en el precioso nombre de Jesús, tu amado Hijo. Gracias por permitirnos en esta noche presentarnos ante ti, Padre, y presentarnos ante nuestros hermanos que nos están viendo o escuchando, Señor. Queremos que esta palabra llegue al corazón de ellos, Padre amado, a los matrimonios, a sus hijos. Bendito Señor, que no haya ningún problema ahí, pero siempre tiene que estar ahí. Tal vez el enemigo, tal vez no le hemos podido sacar todavía, porque tal vez tenemos algo que nos falta, pero el Señor está cerca a nosotros. Él es fiel y justo, por eso lo clamamos a Él, para que Él nos acompañe esta noche y nos dé su preciosa palabra. Gracias, bendito Señor, amado Padre, en el precioso nombre de Jesús, vamos a compartir tu preciosa palabra. Amén. Amén. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Nos presentamos delante de ti, sí, en este momento, Señor, para decirte gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias, porque tú nos enseñaste a ser libres de toda atadura. Nos enseñaste a ser luz y sal para este mundo. Señor. Padre, Dios de la gloria, gracias. Te pedimos que en esta noche, Señor, tú toques los corazones de las familias, Padre. Bendícelas, guárdalos, Señor, y seas tú dando la sabiduría cada día como familia, Padre, que cuiden de sus hijos, Señor, y que enseñen a que en ese tiempo seamos luz, Padre, y no oscuridad. Mi Dios amado, que no seamos engañados por las cosas del mundo, mi Señor. Ayúdanos, amado Señor, a dar tu palabra, Señor, que cada día, Señor, tú nos instruyes en tu palabra, que entendemos, Señor, cada día, Padre. Gracias, amado Dios, porque tú eres nuestro Señor. Tú eres el que nos llamaste a servirte y nos hiciste libres de toda atadura, mi Dios. Padre, Dios de la gloria, gracias, Señor. Tu preciosa sangre tiene poder, Señor, mi Dios, y seas tú cubriéndonos con tu sangre preciosa, Señor, en esta noche, Padre.
Gracias, Señor, te pedimos, Padre, que tú cuides a todos los miembros de la Iglesia Misión Evangélica Rosa de Sarón. Gracias, poderoso Dios. Gracias, amado Señor. A ti sea la gloria, la honra y el honor, bendito Espíritu Santo, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermanos. Oh, Padre amado. Una parte de los daños del pecado. Los hijos de los hombres. Habla en una palabra muy conocida por cada uno de nosotros en Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los padres están llenos de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Con esta enseñanza, amados hermanos, el matrimonio sin ataduras. Quiero decir, a veces pensamos, y aún siendo hijos de Dios, lo fallamos a nuestro Padre. Nos equivocamos a veces. Pecamos tal vez de mirada, de pensamiento o de obra o de gesto. Por eso el pacto de un amor renovado. ¿Quiere uno ser cambiado? Pues uno tiene que tomar esa decisión. Uno tiene que tomar esa decisión. Cuando nos casamos, venimos con diferentes cargas, ataduras tal vez de nuestros padres que nos enseñaron. Tal vez porque cuando se casan hay mucha dificultad. Una vez que comienzan a vivir, hay pruebas, hay dudas, hay desconfianza, celos, y aparecen así un montón de cosas. Esos a veces tenemos esa desconfianza. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Esas son las pruebas o esas son las ataduras. Por eso dice, el matrimonio debe ser sin ataduras. Debemos quitarnos todo eso. Verdaderamente, si somos hijos de Dios, verdaderamente hemos confesado con nuestra boca que Él es el Señor y nuestro Salvador, entonces debemos andar no tan perfectamente en su camino. Siempre tenemos que fallar. Fallamos, amados hermanos. Hasta el momento nosotros no conocemos un matrimonio perfecto, porque no lo vamos a encontrar. No lo hay. No lo hay, hermanos. Siempre tenemos carga, siempre tenemos pruebas, tal vez un poco de desconfianza, celos que aparecen, nuestros malos caracteres. A veces todavía nos amargamos por algo, nos molestamos por algo. De repente todavía nos sale pues nuestros antepasados, la palabra que hemos escuchado de nuestros padres. Y así sucesivamente va haciéndose la amargura, el rencor, o tal vez también tenemos el odio. Tal vez en nuestra familia, porque no nos entiende, no tenemos una buena comunicación, todavía fallamos. Y esa falla es verdaderamente que a Dios todo lo que le hemos dicho no podemos cumplirla. Por eso debemos quitarnos todo eso
¿Y dónde queda ese amor cuando nos casamos? Hemos dicho que hasta la muerte, en tiempo de riqueza, en tiempo de pobreza, en tiempo de enfermedad, etc. ¿Dónde queda todo ese amor, hermano? Por eso, esta palabra que he leído aquí, los hijos de los hombres, cuando ya hay hijo, totalmente se cambia uno. Cambia ya no ese mismo amor que tú tenías hacia tu esposa, porque la esposa es lo que tiene que cuidar más al hijo. Tiene que dar más cuidado. Claro, de atender, nos atiende, como es una obligación de ella. Por respeto, tal vez, pero ya no es el mismo amor. Por eso dice que confesaron al casarse, porque en el cambio, ustedes al casarse para ser felices para siempre, entonces vuelve independientemente, jamás se lastimen entonces. No se insulten, hermanos. No traigan esas cosas del pasado. Hay problemas, sabemos que hay problemas, tal vez como digo, por falta de nuestros caracteres. Todavía nos falta. Tenemos aspereza, falta limarnos, falta pulirnos. El Señor conoce todo eso de nuestro ser. ¿Cuál es el ser que no tiene ese problema? ¿Cuál es el hombre o la mujer que camina recto en su camino? No. Bueno, que yo conozca, no lo puedo decir, no sé si habrá o no habrá. Perfectamente no, el único perfecto es Dios. Pero aún así, queremos andar en ese camino derecho. Pero aún así, nos falta para ser felices, nos falta. Por eso a veces tropezamos. Pero una vez que tropiezas, no vuelves a tropezar en ese mismo lugar. Hay pruebas, hay ataduras. Si no cambias eso, va a seguir persistiendo. Sobre todo si no pides, si no sabes o no aprendes a pedir perdón. Como muchos dicen, ¿para qué voy a pedir perdón? El único que puede perdonar es Dios, yo no. Pero no es así. Hermanos, el matrimonio debería tener lugar únicamente cuando la luna de miel ha llegado a su fin. Ahí es cosa bonita, ahí es todo precioso. Pero cuando llegamos al hogar, comenzamos a convivir con nuestra futura esposa, con la esposa cuando ya estamos casados. Es ahí donde a veces ya vemos los errores, las fallas, los defectos de cada uno de nosotros. Es ahí donde comenzamos a veces nos molestamos, decimos, ¿por qué me casé? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué no me atiende? Imagínate, aún no hay hijos. Lo que nosotros debemos tener es tener una buena comunicación para arreglar todo esto. Si hay un tropiezo, inmediatamente tener ese diálogo. No recordar, traer los recuerdos de los padres. No. Mi papá me enseñó así, mi papá me dijo así, o mi mamá, mis abuelos me dijeron así, que debo ser así con mi esposo. No. Eso no es un matrimonio para buscar una felicidad. Entonces, cuando que se conocen bien, deciden estar juntos sin ataduras. Por eso hay ese enamoramiento, por eso hay noviazgo. Entre esos, uno se pule bien. A veces todo ponemos de nuestra parte, todo. Le invitamos, le llevamos al cine, le llevamos flores o algunos regalos. Entonces, todo está bien ahí, todo. Ahí no hay ataduras, no hay nada.
¿Por qué es el cambio cuando uno se casa? ¿Por qué? Eso es la pregunta. ¿Por qué ese es el cambio? Porque no es que se decide por el matrimonio, por quién quieres conocer. Tienes que aprender a conocer perfectamente con la mujer que tú tienes que casar. Si eres hijo de Dios, si conoces a Cristo, tú eres cristiano, olvídate de todas estas pruebas, dudas, desconfianzas, celos, amarguras, rencores, todo eso. El matrimonio de uno es diferente. Debe ser, después del noviazgo, debe ser mucho mejor, porque ya estás viviendo con ella. Mucho mejor. Por eso dice, decide estar juntos sin atadura. No es que se decide por el matrimonio, porque quieren conocerse. Se decide por el matrimonio porque se conocen en algo totalmente diferente. Eso es. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque somos criados en diferentes maneras, diferentes estilos de vida, estar en otro lugar. No sabemos cómo va a ser, pero si realmente quieres casarte con la mujer para estar con ella para siempre, entonces debes cambiar. Deben cambiar ambos, esa diferencia, que no haya ataduras, no traer nada de esos recuerdos del pasado. Amén. Nosotros hablamos a veces de que no hay ataduras, pero nosotros tenemos que llegar a ser libres. Hay libertad. Cuando conocemos a Cristo hay libertad. Por eso yo decía al inicio, cuando hubo el error del internet y se cortó, y me quedé así un poco como estaba pensando y dije, el enemigo se levanta y hace que se corte la comunicación en lo mejor que estábamos dando la palabra. Pero continuamos. ¿Amén? Yo decía que como hoy día muchos papás, hasta los mismos papás, son los que animan a los niños a salir a las calles a pedir las golosinas. Y el mundo celebra el día del Halloween, el día de la canción criolla. Entonces, si nosotros queremos tener bendición, queremos ser libres de todo, tenemos que olvidarnos de esas cosas mundanas y tenemos que tener libertad, porque eso nos ata a un pecado. Por eso estamos andando en oscuridad. Dice que por lo general el ser humano trata de esconder su verdadera identidad. E inclusive muchos no saben ni quiénes son. Otros tratan de hacer muchos esfuerzos humanos y hasta religiosos para cambiar. Pero no pueden porque las ataduras espirituales no las quitan la religión ni el sentimentalismo. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nos está hablando en Juan 31, 32. ¿Qué nos dice Juan 31, 32? Leemos la palabra. Dice: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nos dice, ¿no? Eso es lo que estamos hablando en antes. Por eso dice que estas palabras Jesús decía a los judíos religiosos que habían creído en él, dándole a entender claramente que la religión no guía al ser humano. La religión no guía al ser humano a la verdad, sino que le puede tener cautivo en un mundo de engaño. Jesús nos enseñó religión
sino la verdad del amor de Dios nos enseñó. Jesús no enseñó religión, sino la verdad del amor de Dios. Es decir, que usted podrá salir del pecado y de las ataduras malignas para que de esa forma le adore a Él en espíritu y en verdad. Ningún esfuerzo humano, sea filosófico o religioso, cambia. En realidad está comprobado que el verdadero cambio ocurre cuando tenemos liberación total de ataduras malignas que controlan la conducta humana. Esto no solo se logra conociendo la verdad de Dios en Cristo, solo el conocimiento de la palabra de Dios nos libera. Amén. En la palabra de Dios nos libera. Por eso que nos dice también en el libro de Oseas, el profeta Oseas dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Jesucristo dijo que era necesario conocer la verdad para ser verdaderamente libres. Y la palabra de Dios es verdad. En medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, nos vamos haciendo libres. Y no estamos atados a ningún pecado. Por eso dice que si nosotros andamos en pecado, el pueblo será destruido. Y fue destruido. ¿Por qué? Porque creían en las idolatrías. Lo que es ahora, lo que están festejando hoy día, es una idolatría. En el mes morado es una idolatría. Por eso que, ¿por qué dice que por eso estamos pasando todo esto? Porque el pueblo está en pecado todavía y no es libre porque no conoce, la palabra de Dios no se ha expandido a todo el mundo todavía. Falta que todavía la palabra de Dios se expanda por todo el mundo. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hablar al pueblo, sobre la palabra, sobre la verdad, de que no debemos creer en cosas del mundo, en oscuridad. Y eso es lo que tú, mujer, varón, tienes que aprender a romper para que puedas andar. Rompe todo pecado y puedas andar en libertad. ¿Y quién lo puede hacer eso? Es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice que en la medida que usted recibe la iluminación a través de las Sagradas Escrituras, la palabra le va a mostrar las áreas de su vida que no puede estar como normales y a las que tiene que renunciar. Hay actitudes que tenemos que aprender a renunciar, hermanos. Mujeres, tú que me estás viendo, tienes que aprender a renunciar y aceptar que Jesucristo dio su vida por ti, por mí y por todo el mundo dio su vida. Pero a veces hay gente religiosa. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere hacerte libre y renuncia a toda creencia que ha sido dada en tu vida, en tu crecimiento. Ya no podemos seguir creyendo en cosas mundanas, paganas. Solamente podemos seguir creyendo en la palabra de Dios. En un Dios vivo, en un Dios que tú te postras delante de Él y Él escuchará las peticiones de tu corazón. Amén. Así es, hermanos. Estas son ataduras, la verdad, que muchas veces arrastramos dentro de nuestro matrimonio. Cuando la esposa o viceversa se queja del marido o de la esposa y su matrimonio, tu testimonio será más feliz, esposa, si tú fueras una esposa mejor. ¿Cómo debes cambiar?
ponte en la dirección del Señor. No critiques al esposo o a la esposa. Todos tenemos errores. Todos. Entonces, si la esposa está fallando, entonces tú como cabeza tienes que hablarlo, decirlo, o tener una buena comunicación con ella, entre dos, conversar. Entonces, ¿qué debe pasar? Para que tu esposa cambie, tú tienes que cambiar primero, como cabeza. Deja todos esos malos pensamientos que te están atando, que te están trayendo desde antes esos recuerdos, esas imágenes. Tal vez adoraste en aquel tiempo todavía alguna imagen de madera o de piedra. Tal vez tienes alguna imagen en tu casa. Eso es lo que daña. Si tú estás comprometido a servir al Señor, sea fiel. Deja todas esas ataduras, deja toda murmuración. No seas necio en tu propia opinión. ¿Cómo puedes serle feliz dentro del matrimonio? Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Para que cambie tu esposa, tú tienes que cambiar. ¿Y qué debes hacer? Es doblar la rodilla ante Dios y clamar a Dios por tu esposa o viceversa. Tú jamás le digas, tú nunca cambiarás. Estás dando palabra que le estás atando. Le estás dando una palabra de maldición y no de bendición. Por eso, hermanos o amigos, olvídese de lo que les digo que mis padres me enseñaron. No. Somos nueva criatura en Cristo Jesús que nos fortalece. El mundo ha cambiado. La tecnología cambia todos los días. Entonces, nosotros también debemos cambiar para mejorar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos sobre todo. Para eso es. Por eso dice, renuncia a tu esfuerzo por intentar hacer de él un mejor esposo. ¿Cómo? Hablándole no lo vas a cambiar. Pero hablando con Dios, doblando tu rodilla delante de Él, sí puedes cambiar. Él es el que le va a cambiar. Yo no puedo cambiar a mi esposa, ni ella puede cambiarme a mí solamente con decir. Tal vez me molestaré constantemente que me diga, ya que tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto. Uno se molesta en esa manera. Pero cuando tú clamas a Dios por el cambio que tiene que hacer dentro de tu matrimonio, es una cosa muy diferente. Esas ataduras van a quedar. Por eso, dobla tu rodilla al Señor. En vez de criticarlo o hacer murmuraciones, gestos. Porque eso no te vaya a pasar como la hermana de Moisés y Aarón. Por criticar a su hermano, ¿qué le pasó? ¿No le salió lepras por 7 días? Entonces el pueblo de Israel se padeció 7 días y no pudo salir donde estaban posesionados ellos. ¿Ves? Entonces no esperemos eso. Sobre tu matrimonio con el hombre que es tu esposo, busca a Dios más, hermano. Deja tus errores, deja tus críticas, tus murmuraciones, tus gestos, deja todo eso. Esas son ataduras que a veces no nos deja avanzar. Por eso dice, el matrimonio debe ser sin ataduras, para seguir avanzando, para seguir llevando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Donde tú estés, con quien estés, tú debes hablar la palabra. No hay que tener temor ni vergüenza. Si no podemos hacer eso, es porque tenemos atadura. Tenemos la vergüenza de Dios. Tenemos algo que no podemos hablar de la palabra de Dios. ¿Tienes algo? ¿Tienes algún pecado oculto? Dice, a mí nadie me ha visto. Nadie conoce. Solamente Dios sabe lo que tienes y lo que necesitas. Por eso dice, la esposa sale demasiado de la casa sin avisar al esposo. La familia queda destruida. ¿Qué es? Ese es otro punto, hermano. Muchas veces nos molestamos por eso. Cuando regresamos de trabajar no encontramos a la esposa.
no dijo nada, absolutamente nada, sale todos los días, como dice acá. Entonces, uno piensa mal, tiene ese celo, ya comienza cuando llega, ya no la pregunta, ya está con la cara totalmente molesto, está cargado, le llama la atención, comienzan a discutir ahí. Estás destruyendo ahí tu matrimonio. Estás destruyendo ahí tu matrimonio. ¿Por qué no tienen una buena comunicación? ¿Por qué no son transparentes? Andan todavía con mentiras. Las mentiras vienen del enemigo. Cuando a veces uno encuentra así, no hay nada. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que harías tú en ese lugar? Tú lo preguntas algo y te dice, no, me he ido a visitar a mi amiga. Al otro día, ¿a dónde fuiste? Me he ido a visitar a mi mamá. Y así sucesivamente con varias mentiras va a venir todos los días. Hasta que por último la mentira siempre sale a la luz. Amén, hermanos. Así es, amén. Dice que para liberarnos de todas las costumbres, Las malas costumbres. de las costumbres dañinas, tenemos que liberarnos. Dice, usted no puede aceptar como normal costumbre que tiene como producto de la maldición de la tierra. Es necesario que tenga la voluntad para decir, esto no es para mí. En mi tierra y mi gente todos lo hacen, pero yo no estoy dispuesto a seguir con esta maldición. Debo romperla en nombre de Jesús. Ahora, bien, ¿qué tipo de costumbres malignas que tienes que rechazar? Hay que rechazar siempre el divorcio, por ejemplo, en la familia. Se ha hecho una costumbre de que me caso por 2, 3 años y ya me separo. Hago hijo y me separo. Eso tienes que romper, porque eso es pecado. Tienes que rechazar porque no es nada normal de ser pobre. La pobreza no es buena. Tienes que rechazarlo y romperlo. El rechazo de la droga y el alcohol es como algo normal que lo toma la gente, ¿no? Si no hacen un cumpleaños y no hay licor, no es fiesta. No es necesario tener el alcohol, la droga como el mundo lo da, ¿no? Ahí estás perdiendo tu vida. Todo eso hay que rechazar. Rechaza las contiendas familiares. En la familia hay mucha contienda. Por eso que hay el divorcio, la separación, porque hay contienda. Y la mujer tiene la razón siempre. ¿Y por qué no piensas que de repente el hombre tiene la razón? Que cuando llega tú no hay una buena atención en el esposo. Que se atienda, pues ya llegó, que se sirva, que se caliente su comida y que se sirva. Si quiere. Esa es a veces la manera que la mujer actúa. Yo te puedo decir que hay veces que lo puede hacer él, porque tú te puedes sentir ya muy cansada. Pero no todo el tiempo te puedes acostumbrar, mujer, de que el esposo llegue del trabajo y que él mismo se atienda. Porque ahí ya vienen las contiendas familiares, en el respeto. En el respeto también hay contienda ahí en la familia. Porque tu mujer quieres apoyar al hijo, tapándole todas sus cosas, que no está diciendo toda la verdad. Anda con mentiras de repente, tú como madre lo tapas y no comunicas nada al padre. Hay que romper eso. Por eso que hay contiendas familiares. Por eso, y a veces hay gente que lo toma como normal, algo normal, porque hay una contienda, hay una molestia y es cada día que es gritería, hay una contienda. Rechaza esa contienda en la familia. Hay que rechazarlo. Hay que rechazar también la maldición de la enfermedad. Eso también tenemos que romper porque también es una atadura de la enfermedad. También hay que rechazar una muerte repentina. Porque a veces tú sales y ya no sales si regresas. ¿Y qué va? Se salió y ya no regresó. Regresa en un cajón.
es algo normal. Hay gente que lo toma, uy, dicen, no, ya pasó. Pero eso siempre, cada día que tú salgas de tu casa, rompe esa atadura de la muerte repentina. También hay rechaza la esclavitud de todas esas cosas, recházalo. Rechaza la esclavitud de la maldición de la deuda. Hazte libre de toda deuda. A veces hay personas que sacan a crédito y no les gusta pagar y quedan pendientes con los pagos. Esa es una deuda que tú tienes que pagar y rompe en endeudarte, en endeudarte. No te endeudas por gusto. La vez pasada hablábamos de unas cosas que tenías que tú serte libre de deuda, porque Dios no te quiere ver endeudado. Y no gastes más de lo que tú ganas, de lo que el esposo gana. No te puedes endeudar. Rompe eso. Rompe todo rechazo de vivir con dolor. Hay que romper todo eso. Hasta a mí me pasa eso todavía. Porque no he roto. De repente conozco de la palabra de Dios, pero no he roto definitivamente. No he renunciado totalmente. Porque a veces me aquejo de dolores de mi cuerpo, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que nos hizo libres y tenemos que rechazar toda atadura que viene de nuestro pasado. Rompe todo esto. Hay un espíritu de cobardía también, pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Eso se tiene que romper. A veces decimos, ay, qué cobarde es esto, ¿no? Le duele y está que se queja, por eso dices, qué cobarde. Tenemos que romper toda esa palabra. Leyendo todo este tema, leyéndolo, nos estamos dando cuenta de que todavía estamos atados a esas cosas. Claro. Estamos atados. Y conociendo la palabra de Dios. Así es. Estamos atados a seguir tomando las drogas. Droga no quiere decir que seas un drogadito que anda drogándose por la calle. También hay drogas que son los medicamentos. También son drogas. Porque tú dices, ya me duele la cabeza, me tomo una pastilla y ya me pasó. Eso es una droga, porque ya te acostumbraste. Por eso tienes que aprender a rechazar, a romper todo eso. Rechaza también el desánimo en tu vida. No vivas desanimado. Rechaza, rompe todo eso, el desánimo. Porque Dios no nos quiere ver con nada de esas cosas. Dios nos quiere ver libres. Dice que somos luz y sal para este mundo. Y no te quiere ver atado a nada. Porque nos ha hecho libres. Y nos ha hecho libres y prosperados. Y tenemos que aprender a vivir para ser prosperados. O sea, yo me propuse mi meta seguir adelante, mirar hacia adelante. Yo no puedo mirar atrás. Ya no puedo retroceder. Seguir adelante. Y así mismo a mi generación, yo tengo que inculcar hacer las cosas mejores de lo que yo he hecho, de lo que yo soy. Si yo inculco a mi generación avanzar con pasos firmes a una prosperidad mejor de lo que yo soy ahora, verdaderamente rompí todo eso, rompí esa esclavitud, esa atadura que nos ata siempre. Y eso es lo que yo decía ahora. Del día de hoy hay que romperlo, que el mundo ya no siga creyendo que Halloween, que los niños se van a buscar con esa calabaza, a buscar esos caramelos. Eso rompémoslo. ¿Y cómo vas a romper eso? Nuestro pueblo, está siendo atado a cosas de ¿qué? De hechicería, porque todos son espíritus que asustan ahora a la niñez. Y eso los niños les gusta ver esos dibujos, pero después se les pone a ellos un miedo. Tienen miedo de no quedarse solos. Esa es una atadura también. Si tu niño te dice, mamá, no me dejes solo, es porque hay un espíritu de miedo.
Y eso no es bueno, porque eso no lo va a dejar avanzar en su crecimiento del niño. Igualmente a nosotros como adultos tampoco, no podemos tener miedo a nada. Por eso dice, liberándonos de los pactos de los antiguos. ¿Qué cosas antiguas? Nuestros pasados, antiguos, de las crianzas conforme hemos sido criados. Uno de los grandes problemas de la tierra está vinculado a los pactos de los fundadores, de los pueblos, ciudades, naciones y continentes. Me refiero a que todo país en el que sus fundadores hicieron una dedicación o pacto espiritual con algún dios pagano, porque lo de hoy día es un dios pagano, y eso tenemos que romper. Es sumamente delicado, ya que te comprometieron a ti antes de nacer. Toda dedicación le da derecho espiritual a los espíritus malos. Donde hubo ofrendas y peticiones, es por eso que muchos pueblos viven en opresión, en miseria, en desorden y nunca cambian. En los pactos de los fundadores de los pueblos se entregan los hijos de esa tierra y vivirán sometidos a la maldición que fueron entregados. Amén. Por eso nos dice que la palabra nos hizo libre. Conociste a Cristo y eres libre. Y si tú conoces y haces una oración de decisión de seguir avanzando en los caminos del Señor, tú no puedes retroceder. Tú no puedes vivir adorando a otros ídolos. Porque eso no es bueno. Porque eso nos retrasa. Y ahora, para terminar y llegar a una conclusión, dice, por lo tanto es necesario que usted reconozca que cosas diabólicas, perversas y satánicas le han ocurrido. Acuérdate qué es lo que te ha ocurrido, qué es lo que te ha pasado, qué es lo que estás soñando, qué es lo que, ay, me soñé tal cosa. A veces no sabemos diferenciar los sueños, cuando es de Dios o cuando es de Satanás. No podemos. Por eso dice, ha llegado la hora de ser libre de la maldición de tu tierra. Hoy, en el nombre de Jesús, serás libre de los pactos de los antiguos fundadores de tu tierra. Pueblo mío, país, continentes, tenemos que renunciar a todo eso. Miren, esta pandemia, ¿hasta cuándo nos estamos atados a esa mascarilla que estamos usando? Que cuando caminamos no podemos respirar bien. Porque nuestros gobernadores están en pecado. ¿Es así o no es así? Están en pecado. ¿Y quiénes están pagando todo esto? Es el pueblo. Por el pecado. Pero Jesucristo vino a hacerte libre y ser luz y sal para este mundo. Y empezamos por tu familia, por tu casa, porque ese es tu liderazgo. Tu liderazgo es tu familia, tu casa. Y todo lo que tú aprendes a honrarlo será de bendición. El respeto es de bendición. La verdad es la bendición. La mentira, no existe para nosotros la mentira. Es la maldición. La mentira te arrastra a una atadura, a un pecado que te sigue atando y nunca vas a llegar a ser libre. Y Dios nos está llamando ahora a una reflexión. A reflexión nos está llamando. Ahora, por esta pandemia, hoy día no se ha escuchado tantas cosas de Halloween. Pero si no hubiera habido pandemia, todos los niños estuvieran con esas máscaras todas feas que se ponen. ¿Cómo podemos permitirlo a que se pongan esas máscaras? Dios no está de acuerdo con eso. Por eso que estamos hoy día así. Y seguiremos orando para podernos ser libres de toda esta atadura de la pandemia. Y ya no podemos utilizar esas mascarillas que nos tapa el aire para poder respirar cuando uno camina. Y eso
Solamente ¿quién lo va a hacer? Es Dios. Dios no va a ser libre de todo esto. Por eso que Dios nos hizo libre. Y nos hizo luz y sal. Aunque no creamos, aunque hay gente que no cree, que dice, uy, ellos ya no están hablando de Dios, no saben. Todos creemos en Dios. Pero tú tienes que saber diferenciar que tienes que adorar solamente a un verdadero Dios. Porque Dios hay uno solo. No hay imágenes de ninguna clase. Solamente hay Dios de uno solo. Y Él es el único que pagó el precio y te hizo libre. Amén, hermanos. Para concluir este tema, hermanos, nosotros como hijos de Dios no debemos ser deudores de nadie. Los hijos de Dios no son pobres, porque nuestro Padre, que es el Rey, es el dueño del oro y la plata. Ahí vamos, hermano. Por eso dice, en conclusión, dejamos todas esas ataduras del pasado. No lo traemos no los enseñemos a nuestros hijos, que nuestros hijos no vean esto, que no escuchen al hablarnos, que debemos ser diferentes, dejar nuestros dolores, dejar nuestras enfermedades, porque dice que el Señor se entregó por nuestros pecados, derramó su preciosa sangre, nos lavó y nos limpió, y hemos sido sanos por sus llagas. Somos libres de toda atadura, de todos estos ídolos de nuestros antepasados que nos enseñaron, nos llevaron a la iglesia, tal vez a la misa, para rezar el Padre Nuestro, el Rosario, hacer la primera comunión, hacer la confirmación, recibir la hostia. Hermanos, todo esto a veces no hemos roto o no queremos dejarlo. Seguimos arrastrando nuestra cadena de ataduras. Dentro de nuestro matrimonio no debe haber eso. Debemos cortarlo ahora ya. Ustedes, hermano, no estamos nosotros participando en estas fiestas paganas. No estamos de acuerdo. Y tampoco le hablamos a nuestros nietos ni a nuestros hijos. Bueno, nosotros ya no tenemos pequeños hijos, solamente tenemos 3 nietos, uno que está con nosotros, acá en Lima, y los otros 2 están lejos. ¿Ves? Entonces, yo sé que los padres, doy gracias a Dios por nuestras 4 generaciones que tenemos, que ustedes los conocen. Los conoce el Señor y aceptaron, estudiaron ellos. Y doy gracias a Dios que ellos también alaban al Señor. También están en los momentos libres, leen la palabra y le hablan a sus hijos. Tal vez nosotros como padres le hemos dado los primeros pasos para ellos, para que ellos amen a un Dios vivo, no a un Dios muerto, porque Dios no está muerto. Él vive en tu hogar, vive en tu corazón. Él quiere hacer lo mejor para ustedes, para tu familia, dentro de tu matrimonio, para tus hijos. Enséñalo, hermano. Por eso dice acá la última que voy a esto: nada más poderoso que una esposa cuando sabe enseñar al esposo el camino que Dios ha trazado. Habrá felicidad, no ataduras, sino cambio en sus vidas, en sus hijos. No más atadura. Aprenda a romper, aprenda a descubrir dónde está lo que estás fallando, en qué área de tu vida todavía te falta cambiar. Así como nosotros seguimos descubriendo día a día de nuestras ataduras, tal vez el carácter todavía que nos falta. Nos molestamos un poco, pero ahí mismo aprendemos a pedirnos perdón para no seguir lastimando. Por eso, hermanos, esta palabra, el matrimonio debe ser sin ataduras. Matrimonio que uno ha confesado delante de nuestro Padre amado como testigo,
que Él estaba el presente en nuestro matrimonio y de muchos hermanos que han visto. Pero aún seguimos aprendiendo de muchos de ustedes, viéndolos. Como dice mi esposa, ahora en día el divorcio está de moda. Se casan y si no hay una buena relación, no. Si no, el esposo o el esposo se queja ante su mamá, y yo ya te he dicho que para qué te casaste con una mujer, esa mujer no te conviene, comienza la cizaña. ¿Por qué tienes que meter eso, madre, ahí? Tú y tu esposa tienen que dar la solución ahí. Ni tus hijos tienen que intervenir. Y Dios, que es como testigo. Con esta palabra, amados hermanos, yo les doy gracias a cada uno de ustedes. Espero que alguna palabra haya quedado algo grabado en su corazón. Cuidan esa semilla, aprendan a sembrarla. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias por la buena atención que permite. Gracias, pastores. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios me los bendiga. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde cada día, que Dios los prospere. Pastores, bendiciones nuevamente. Y estamos ahí cada día saliendo adelante por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga. Nos despedimos. Un fuerte abrazo a cada uno. Y pronto nos estaremos reuniéndonos a congregarnos. Ya estaremos pronto. Ya todo eso, las invitaciones lo dará nuestro pastor. Iglesia, que Dios les bendiga. Amigos, familias que nos han estado viendo, que Dios los bendiga. Amén. Saludos.